este video vamos a hablar de estadística descriptiva, la diferencia entre las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Además, analizaremos el rango. Mi nombre, Juan Sebastián Bustamante. Las medidas de dispersión abordan dos temas principalmente. Primero, el rango y segundo, la varianza y desviación estándar. Empecemos con las diferencias entre las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. En videos previos analizamos las medidas de tendencia central. Recordemos que son moda, media y mediana. En los comentarios puede encontrar los enlaces a los videos de estos temas. El objetivo de las medidas de tendencia central, es decir, el objetivo de la moda, media y mediana, es representar todos los datos que tenemos en un único valor, de tal manera que este único valor represente el valor central de esta serie de datos. En cambio, las medidas de dispersión tienen como objetivo mostrar la separación de los datos. Bueno, revisemos una gráfica de medidas de tendencia central para comprender mejor qué significa y cómo se representa en un gráfico la moda, la media y la mediana. Empecemos con la moda. La moda es el valor que más se repite, lo cual quiere decir que de la gráfica que estamos viendo es el valor más alto. Por su lado, la mediana nos muestra que antes de ese número está el 50% de los datos y después de él el otro 50% de los datos. Es decir, la mediana representa la mitad, exactamente la mitad de la serie de datos. En cambio, la media o media aritmética representa el promedio de los valores. Revisemos ahora las medidas de dispersión. Observamos dos gráficas al costado derecho de la diapositiva. De estas, la gráfica de la izquierda exhibe datos con poca dispersión, es decir, datos que están muy agrupados. En contraste, tenemos la gráfica de la derecha, que exhibe datos con alta dispersión, es decir, datos que están poco agrupados. Por lo cual, podemos decir que la dispersión simboliza qué tan separados están los datos. Hagamos un ejercicio para identificar hasta el momento qué tan claro está el concepto de dispersión. Tenemos dos hermanos, Juan y Margarita, que compiten por tener la mejor nota académica durante el primer periodo. Las notas están en la tabla que se muestra en la diapositiva. Entonces, ¿quién tiene mayor dispersión en los datos, Juan o Margarita? De cierta manera, a través de analizar los datos uno a uno o en parejas, se podría dar una respuesta. No obstante, aplicando las fórmulas del rango y de la varianza o desviación estándar, podremos obtener una respuesta a esta interrogante con mayor exactitud. No nos podemos ir sin dar la respuesta. Juan es la persona que tiene mayor dispersión en sus notas. Procedemos a estudiar el rango. El rango se calcula mediante la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de un conjunto de datos, lo que equivale al valor máximo menos el valor mínimo. ¿Recuerdan el ejemplo de Juan y Margarita? Observemos nuevamente la tabla que contiene los datos de ambos. Ahora calculemos el rango de Juan. El rango de Juan se calcula el valor máximo menos el mínimo. Reemplacemos. El valor máximo de las notas de Juan es 95 y el valor mínimo es 10. Después de hacer la resta, tenemos que el rango es 85. Ahora hagamos el mismo procedimiento para Margarita, con el fin de calcular el rango de sus notas. Por definición, tenemos que el rango es igual al valor máximo menos el valor mínimo. Reemplacemos. El valor máximo de las notas de Margarita es 72 y el valor mínimo es 60. Después de hacer la resta, tenemos que el rango es 12. Analicemos la diferencia de los rangos de Juan y Margarita. El rango de Juan es 85, mientras que el rango de Margarita es 12.
lo que equivale a que las notas de Juan están en un rango más amplio, que es lo mismo que afirmar que las notas de Juan están más dispersas que las de Margarita. Grafiquemos el rango de las notas tanto de Margarita como de Juan para visualizar de una manera más sencilla el concepto de rango. Tenemos las notas que se distribuyen de 0 a 100. Empecemos con las notas de Juan. Primero ubicamos la nota más baja, que corresponde a 10. Ahora la nota más alta, que corresponde a 95. Trazamos una línea que una la nota más alta y la nota más baja. El tamaño y la longitud de la línea es el rango de las notas de Juan. Sigamos con las notas de Margarita. Ubicamos la nota más baja, 60. Después la nota más alta, 72. Trazamos una línea que une la nota más alta y la nota más baja. El tamaño y la longitud de la línea es el rango de las notas de Margarita. Entonces, podemos concluir que al comparar las dos líneas de las notas de Juan y Margarita, que las notas de Juan son más dispersas que las de Margarita, dado que el rango de Juan es mayor que el de Margarita. Realicemos unos ejercicios para practicar lo aprendido. Vamos a calcular el rango de, primero, el número de horas que Carmen ha dedicado a jugar videojuegos cada día de la semana pasada son 3, 2, 3, 3, 2, 6 y 3. Recordemos que rango es igual al valor máximo menos el valor mínimo. Reemplazando el valor máximo, que es 6, y el valor mínimo, que es 2, tenemos que el rango es 4. Segundo, las veces que Carlos se cepilla los dientes durante una semana son 3, 5, 2, 1, 4, 0 y 6. Rango es igual al valor máximo menos el valor mínimo. Reemplazando, el valor máximo es 6 y el valor mínimo es 0. Después de hacer la resta, tenemos que el rango es 6. Hagamos un tercer ejemplo. Las notas de los exámenes de matemáticas realizados durante el curso por Juliana son 2, 5, 5, 3, 4 y 3. Rango, tenemos que es el valor máximo menos el mínimo. Reemplazando el valor máximo, que es 5, y el mínimo, que es 2, luego tenemos con la resta que nos da 3, es decir, el rango es 3. Hagamos un cuarto ejemplo. En una investigación realizada a un grupo de madres, se le preguntaron la cantidad de hijos que tienen. La información recolectada se representa en la siguiente tabla, donde el número de hijos va desde 1 hasta 5 y la cantidad de madres que afirma tener esa cantidad de hijos está consignada en la columna cantidad de madres. La pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es el rango de la variable cantidad de hijos? Para dar respuesta a esta interrogante, partimos de analizar la variable sobre la cual nos están haciendo la consulta, es decir, la variable cantidad de hijos. Los valores son 1, 2, 3, 4 y 5. Después aplicamos la fórmula, el valor mayor menos el valor menor, es decir, 5 menos 1. Y finalmente tenemos que el rango es 4. Hagamos un quinto ejercicio. Se realiza una investigación entre los estudiantes de grado 11 con relación a la cantidad de personas que desean asistir a su ceremonia de grado. La información recolectada se representa en la siguiente tabla, donde cantidad de personas que asisten a la ceremonia de grado va desde 2 hasta 6 y la cantidad de estudiantes que afirman que llevarán estas personas está consignada en la columna cantidad de estudiantes. La pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es el rango de la variable personas que asistirán a la ceremonia de grado? Para dar respuesta a este interrogante, partimos de analizar la variable sobre la cual nos están haciendo la consulta, es decir,
La variable personas que asistirán a la ceremonia de grado. Los valores son 2, 3, 4, 5 y 6. Después aplicamos la fórmula, el valor mayor menos el valor menor, es decir, 6 menos 2. Y finalmente tenemos que el rango es 4. Con esto damos fin a la explicación del tema rango relacionado con medidas de dispersión.